En los 2 últimos años ha aumentado cerca de 75.000 personas el número de los pacientes que esperan por una consulta odontológica. Del total de la lista de espera, esto representa un 23,6%. Queremos profundizar en el tema y para ello nos acompaña el presidente nacional del Colegio de Dentistas, el doctor Jaime Acuña. Gracias por acompañarnos. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. ¿Cuál es la situación a la cual se enfrenta la salud oral? ¿Cuál las listas de espera han aumentado y a qué se atribuye eso? Yo creo lo primero que aclarar que este 23% tiene que ver solo con las listas de espera de especialistas. Hay que enfrentar otra realidad que tiene que ver con, que es más fuerte y de mayor magnitud, que tiene que ver con la lista de espera que se producen en desconocimiento, escondida en la atención primaria. Hay mucha gente que no es capaz de acceder a la atención primaria, a sus consultorios, CEFAM, para que la gente entienda. Y en esas personas que pueden acceder, el 25%, 375.000 personas, como salen ahí en listas de espera, son las que acceden al nivel secundario. Esa es la lista de espera que en este minuto está incrementándose año a año. Esto solo en el sistema público estamos hablando. Es absolutamente sistema público. Y otro dato no menor, que en odontología, a diferencia de medicina, hay mucho subregistro, hay mucha derivación no realizada al nivel secundario, porque justamente como el acceso es tan difícil y tan dificultoso, el odontólogo de la atención primaria termina dando soluciones a partir de la mutilación y de la extracción de las piezas dentales, más que de la solución definitiva al tratamiento dental. Aquí hubo un aumento en 2 años. El total de consultas de dentistas pasaron de ser del 18 al 25% del total de la lista de espera. ¿Por qué aumentó tanto? Yo creo que se está reflejando poco, porque si uno se pone a pensar, y ustedes como periodistas me van a entender muy bien, ¿han escuchado o han estado en alguna presentación del Ministerio de Salud que indique sobre cómo van a enfrentar las listas de espera odontológicas? Si el tema de las listas de espera, de las déficits de especialidades en este país se ha circunscrito, y no por eso incorrecto, solamente el tema médico. Pero el tema odontológico siempre había sido dejado de lado, porque realmente el Ministerio de Salud en este tema no tiene una estructura preparada para dar solución, no tiene un plan preparado para dar solución, y por lo tanto aquí lo que se está produciendo es el reflejo de una realidad. La realidad es que en el tema de tratamientos odontológicos de nivel secundario, el Ministerio de Salud no estaba preparado para estas cifras. Y esto significa entonces que a la espera de un especialista, y generalmente, y pasa aquellos que están en el sistema no solo público, sino en el sistema privado también, uno llega generalmente al dentista porque tiene alguna urgencia. Por lo tanto, si hay una lista de espera con un tiempo prolongado, el problema siempre es aún mayor. Es mayor y es, ¿cómo le podríamos decir? Es grave en el sentido que ni siquiera ese paciente tiene la opción de buscar salida a través, por ejemplo, de la modalidad de medicina libre elección, como existe en FONASA. En el área odontológica no existe odontología libre elección. Por lo tanto, el paciente beneficiario de FONASA, los millones de chilenos, la única opción que tiene es acceder a través del sistema público. Sistema público que tiene una puerta de entrada muy acotada en la atención primaria y que cuando accede y es derivado al nivel secundario. Cuando llegamos al nivel secundario, que son los hospitales, nos encontramos con que las cifras han ido aumentando año a año, lo cual quiere decir que la demanda es mayor que obviamente que la oferta. ¿Cuánto es el déficit de especialistas en especialistas dentales? No tenemos una cifra exacta, lo que sabemos es que a nivel de atención primaria deberían haber un dentista cada 2.000, 2.500 habitantes. Uno cada 2.000, 2.500, y en Chile los CEFAM hasta esta fecha se estaban construyendo uno cada 5.000. Por lo tanto, solo ya desde un punto de vista estructural tenemos el déficit en la mitad. Y hay que tomar en cuenta que no es lo mismo tener un centro de salud de atención primaria en Arauco, con todo lo que uno sabe de la realidad de pobreza que vive esa región, que tenerlo, por ejemplo, en Ñuñoa. En este país los CEFAM, desde el punto de vista odontológico, se construyen igual. Un consultorio tiene la misma cantidad. A nivel hospitalario es exactamente lo mismo. El gran problema que tiene el Ministerio de Salud para poder generar en este minuto políticas para dar respuesta a esta lista de espera es que la parte odontológica requiere infraestructura. A diferencia de la medicina, nosotros no estamos en este minuto en un déficit de especialistas. En el mercado hay especialistas que quieren trabajar en el sistema público. El problema es que el sistema público no le está dejando los espacios para poder trabajar. Pero ahí, ¿cree usted además una subvaloración quizás de los problemas odontológicos respecto a otras afecciones? Absolutamente. Y esto en este sentido yo saco un poco a este ministerio, a la ministra y a este gobierno, porque ellos son parte de una historia de un país que no ha enfrentado el tema odontológico. Entonces, ellos están en este minuto enfrentando una realidad. Esta cifra está subregistrada porque no existe registro. El Ministerio de Salud no tiene diagnóstico de cuál es la brecha, de cuántos dentistas se necesitan en el nivel secundario para poder enfrentar el problema. Pero no lo tiene este gobierno, no lo tuvo el anterior, que era de otra tendencia política, ni lo han tenido los 3 o 4 anteriores. Si el tema es más de fondos, en el Ministerio de Salud no hay una estructura organizacional.
no hay un departamento odontológico que enfrente estos temas. Entonces tenemos aberraciones como que se construye un hospital de Rancagua moderno. El antiguo tenía 8 sillones dentales para 8 especialistas, o un poco más, y en este nuevo tiene 8 sillones dentales. O sea, no hubo expansión en el área odontológica. Tenemos el Hospital El Carmen, en Maipú, de millones de dólares, que se cuestiona en este minuto si fue concesionado, si debería ser público, pero para mí, en el área odontológica, lo que yo cuestiono es que ese hospital no tiene un servicio de urgencia odontológico. Por lo tanto, el millón de habitantes de Maipú, cuando tiene una urgencia odontológica, tiene que seguir viniendo a la posta central acá en Portugal con la Alameda. Entonces, cuando un país invierte millones de dólares en un proyecto hospitalario en una de las comunas más populosas de la región metropolitana y nadie le pone un pensamiento odontológico para pensar si hay que colocar o no un servicio odontológico, te está dando una señal clara de que el tema no es enfrentado correctamente. ¿A qué lo atribuye usted? Porque es muy evidente lo que usted está planteando. Yo lo atribuyo que la estructura administrativa del Ministerio de Salud histórico ha sido manejado muy desde la lógica de la medicina. Y yo no tengo ningún problema, tengo muy buenas relaciones con el colegio médico, y con ellos me entienden muy bien cuando yo se lo explico, pero hay que decir la realidad. Cuando uno viene del otra área de la profesión, como es la odontología, y la odontología no ha tenido la capacidad de introducirse en un Ministerio de Salud para tomar decisiones políticas y económicas fuertes, terminamos entonces siempre recibiendo el raspado a la olla, que es una frase se hizo muy famosa en este país. ¿Y qué pasa con las víctimas de todo esto? Porque las víctimas son siempre aquella población vulnerable que no tiene otra opción, porque además usted lo decía muy bien, a llegar a un dentista de forma particular, por mucho que una persona tenga su sistema de FONASA, es muy difícil, los costos son muy elevados, incluso para las personas que están en ISAPRES y que son afiliados a la ISAPRES, también es muy difícil poder muchas veces acceder a un tratamiento odontológico porque son muy altos los costos, porque la verdad es que nadie cubre esta prestación de salud. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que son los principales víctimas? Yo creo que hay dos mundos que son penosos puntos de vista para nosotros del área de la salud. Uno es toda la beneficiarios del sistema público. No están teniendo acceso. Ni a los CEFAM, o sea, ni a la atención de la revisión. O sea, si lograr atención médica es difícil, lograr atención odontológica es imposible. Esa es la realidad general. La gente de clase media que tiene... No es que la odontología sea más cara que la medicina, ese es un mito. Lo que pasa es que la medicina tiene seguros públicos como FONASA o seguros privados como la ISAPRE que cubren y dan un copago. En el área odontológica no existe. Por lo tanto, es un problema de Estado y no es un problema de la odontología. La odontología, yo creo, sinceramente, cada vez es más económica desde un punto de vista de la generación de la actividad. Pero yo me quiero centrar en un tema que me preocupa más. Es tanto el daño bucal de los chilenos, para que ustedes sepan, solamente el 1% de la población llega a la vejez con todos sus dientes. O sea, está reflejando el daño histórico que ha sufrido el chileno desde que nace hasta que fallece. Es tanto el daño bucal que a mí lo que me está asustando que en este minuto estamos viviendo en una sociedad donde para un porcentaje importante de los chilenos vivir con un daño bucal, vivir mutilado, se está transformando en una normalidad. Se está transformando en una forma de vida. Mis papás los vi así. Yo estoy viviendo así, ¿y por qué mi hijo no va a seguir viviéndolo así? Entonces, a mí lo que me asusta más es que es tanto el déficit, ha sido tan abandonado este tema de un punto de vista de la salud pública, que hay un porcentaje importante de chilenos de un punto de vista generacional que están asumiendo el daño bucal como algo que forma parte de mi existencia como ser humano. Es mi normalidad. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que decir un paralelo y empezar a enfrentar este tema de otra manera. La salud bucal cada vez está más demostrado científicamente que tiene que ver con muchos más sistemas y aparatos del cuerpo humano. Cada vez está más demostrado que lo que sucede en la boca afecta al sistema gástrico, afecta el sistema inmunológico, afecta en la embarazada, afecta el embarazo, etc. En este minuto está demostrado que está afectando incluso hasta la capacidad de memoria y cognitiva, de entendimiento de los adultos mayores, cuántas piezas dentales tú tienes en boca y tu capacidad masticatoria. Entonces, cada vez está más relacionado. Pero el aparataje público de este país no está preparado. Yo se los digo, este tema no se va a solucionar, porque el Ministerio de Salud no está preparado para solucionar este tema. Pregúntale al Ministerio de un plan de salud, un plan integral para solucionar el déficit de especialistas médicos y se lo va a dar. Tome, ahí tiene. Pregúntele en este minuto un plan para solucionar ese incremento de lista de espera y no lo tiene. Ese es el tema grave. No lo tiene. No existe, sencillamente. No existe. Doctor, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar sobre este importante tema. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de expresar un poco lo que está sucediendo en el país en este tema. Gracias. Que tenga un buen día.